Buen día, llegamos a este tercer viernes de Cuaresma. Juntos entonces comencemos nuestra oración invocando al Espíritu. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Ven Espíritu Santo a llenar cada rincón de nuestra existencia. Ven Espíritu Santo a enseñarnos a rezar. Ven Espíritu Santo a abrir los corazones, el oído de la cabeza y del corazón. Ven a abrir nuestra mente, ven a abrir nuestra alma, para recibir las gracias que tenés pensado en este día para nosotros. Ven Espíritu Santo a darnos la gracia de proclamar el amor del Padre sobre todos nosotros. Danos la gracia de abrirnos al amor generoso hacia los demás. Ven Espíritu Santo en este día a darnos las gracias que necesitamos. Amén. Rezamos hoy con el Evangelio de Marcos y dice así: un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tenés razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy importante con quién se da el diálogo. El diálogo se da con un escriba, es decir, alguien que conocía muy bien la ley, la palabra, la ley, el Pentateuco, ¿no? Y le hace una pregunta: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Este primero no sabemos si es el primero en orden o el primero en importancia, pero es cierto que le dice: ¿cuál es el primero? Jesús responde primero con algo que conocían mucho los judíos, que es la Shema. Shema Israel, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, ¿no? Esa Shema es algo que aprendían los judíos desde chiquito. Quiere decir que frente al oído del escriba, está respondiendo muy bien. Y después dice: el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso estrictamente no aparecía en ningún lado. Porque él va a decir, bueno, si uno se mete en el Antiguo Testamento va a ver que hay varias gradaciones en eso. Y dice, continuando: no hay otro mandamiento más grande que esto. Es decir, sale de un singular y lo pone en plural. Es decir, que Jesús une en una única cosa dos realidades: el amor a Dios por un lado y el amor al prójimo. ¿Está? Un amor a Dios que tiene que tocar todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, todas nuestras fuerzas. ¿Por qué es importante esta respuesta? Porque la pregunta tenía algunas intencionalidades. ¿Cuál es? Que estrictamente no estaba registrado cuál es el más importante. Los judíos tenían 613 mandamientos o preceptos, lo que hace que eran muchas cosas. Y Jesús logra una síntesis, ¿no? Amar a Dios, Shema Israel, con todo tu corazón, todas tus fuerzas. ¿Ven? Eso es lo que dice y lo que está de trasfondo. Frente a esta respuesta, el escriba, que le dice: muy bien, maestro. Es decir, primero lo reconoce como rabí, como un maestro, y le dice:
tenés razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él. Es decir, primero, único Dios, que Jesús lo había dicho, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, a nuestro Dios, es el único Señor. Frente a muchos dioses, la supremacía o la unicidad en Dios. Y después sigue, dice, y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es decir, si me quiero bien amando desde mi amor, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Esto lo agrega el escriba, es decir, no solo a la respuesta que da Jesús, sino que le agrega un porque esto es más importante que cualquier sacrificio en el templo, holocausto, que lo que hagas. Entonces, un corazón que ame, pero no disociado, un amor a Dios y al prójimo en concreto. Jesús la respuesta, fíjense, él le había preguntado, Jesús responde, el escriba dice, qué bien que respondiste. Y Jesús no dice gracias, bueno, está bien, dice, tú no estás lejos del reino de Dios. ¿Está? Como diciendo, apa, si vos estás reconociendo esta unidad, no estás lejos del proyecto que yo estoy anunciando y proclamando. ¿Mm? Y termina diciendo el texto, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Bueno, ¿qué nos dice o qué te dice o qué me dice? Nosotros en el discurso, a nivel mental también, tenemos muy claro que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo también. Pero a veces lo tenemos separado. Hay mucha gente que a veces dice amar a Dios y lo ama y reza y va a misa y hace adoración, un montón de cosas, el rosario, pero no tiene en concreto amor o servicio al prójimo. Hay otros que se dedican tanto a los demás que no tienen ni interioridad ni encuentro con Dios. Se transformaron y nos transformamos en la iglesia muchas veces también en pequeñas ONG que hacen cosas, que no está mal, pero lo podrías hacer fuera de la iglesia como una ONG. El desafío es cómo uno, el amor a Dios y al prójimo, cómo se traduce, cómo quizá descubro esa presencia de Dios en el otro. Recuerden que Jesús dijo, cada vez que lo hicieron con nuestros pequeños, lo hicieron conmigo. ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo te visitamos? Bueno, Jesús lo dice, cada vez que lo hicieron con nuestros pequeños. Y en este amar con todo, también descubrir si yo lo amo con la cabeza o es esto, lo amo con el espíritu, con todas las fuerzas, si el Señor realmente es nuestro desvelo. Por eso, hoy te invito sencillamente a rezar pidiendo al Señor la gracia de descubrir cómo amamos y si tenemos un amor disociado o lo tenemos unido. Y si no, pedilo. Bueno, Señor, danos la gracia de amarte y amar al prójimo también desde vos, desde tu proyecto, desde tu reino, no desde el nuestro. Unidos al Señor, sirviendo al hermano. Que así sea. Y que el buen Dios nos regale su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que disfrutemos nuestro día.